favor. Se escucha. Gracias. Buenos días. Buenos días, Guillermo. En la última clase estábamos ya conversando sobre instalaciones de refrigeración, ¿verdad? Y hablamos concretamente de un sistema de refrigeración que es el más utilizado hoy en día, que se llama sistema de refrigeración por compresión. Voy a dibujar un esquema de la instalación que ya la presentamos. No sale muy bien el dibujo, pero mostramos esto, ¿verdad? ¿Alguien puede responder, por favor? Sí, Guillermo, lo vimos. Ya. Presentamos el ciclo de Carnot y dijimos que si en teoría pudiéramos efectuar dicho ciclo con máquinas que se conocen, entonces tendríamos una instalación como esta. Voy a marcar los estados. Simplemente para recordar, esta instalación está constituida por una turbina donde ocurre el proceso 1-2 con generación de una cierta cantidad de trabajo mecánico que dijimos que es pequeña por lo que explicamos antes. A continuación nos encontramos con un intercambiador de calor que lo hemos denominado evaporador, que es el responsable de absorber calor del sitio donde esté ubicado este aparato, provocando frío, es decir, logrando la refrigeración. Esa cantidad de calor es lo que estamos marcando como Q0, un signo positivo. Seguidamente tenemos el compresor, que en este caso lo estamos simbolizando como si fuera un compresor de cilindro y pistón. Desde luego que es uno de los más usados, de los más conocidos, en muchísimas aplicaciones, no solamente en refrigeración. Y dijimos que para el funcionamiento del compresor se requiere un motor que le suministre trabajo mecánico, ese W sub C negativo. Y luego la instalación se completa con otro intercambiador de calor donde todo lo recibido en términos energéticos se descarga hacia el medio ambiente. Estoy hablando concretamente de este intercambiador de calor conocido con el nombre de condensador. Voy a volver a repasar el ciclo en el diagrama TS. Como siempre nos encontramos con dos niveles de presión o dos niveles de temperatura.
Y bien, lo que tenemos a la vista en el diagrama TS es algo que ya lo presentamos porque comenzamos la historia con este gráfico. Es el ciclo de Carnot. Y entonces, como se puede observar acá, el proceso 1-2 es una expansión ocurriendo en la turbina, el proceso 2-3 es la evaporación en el intercambio de calor, el proceso 3-4 es la compresión que ocurre en la máquina que justamente se llama compresor, y finalmente la condensación 4-1. Quisiera saber si hay alguna pregunta hasta acá. Ingeniero, en 3 es mezcla, ¿no? Lo que hay. Sí. El Y 3 es si el mezcla. compresor no puede recibir líquido, ¿cómo se hace para que la mezcla entre solo vapor al compresor? Ya, En este caso. eso lo vamos a plantear a continuación. Por lo pronto estoy repasando todo lo que dijimos la última vez. ¿Lo Ok, ven? ingeniero, gracias. Y dijimos que efectivamente al compresor en este planteamiento teórico lo estamos forzando a hacer algo que en la práctica no se puede, ¿no? Y incluso les dejé yo la tarea de que ustedes investiguen por qué razón no debe entrar líquido a un compresor, ¿cierto? Y no descuiden todas esas cositas porque las podemos preguntar en el examen. Entonces, lo que quiero plantear seguidamente es esto. Cada uno de estos componentes, como por ejemplo la turbina, como por ejemplo el evaporador, compresor y el condensador, son sistemas abiertos, considerando que funcionan en condiciones estables, por lo tanto son sistemas abiertos del tipo F, con una entrada y una salida, lo que significa que en estos sistemas estas dos leyes. Primero, que el flujo másico es uno solo y constante, y segundo, vamos a anotar la primera ley, obviando cambios de energía cinética y cambio de energía potencial. Y entonces, acá notamos lo siguiente a partir de la primera ley, que en esta instalación hay máquinas que solamente intercambian calor. Son los intercambios de calor, máquinas que solamente intercambian trabajo mecánico, se consideran adiabáticas, como son la turbina y el compresor. Y entonces, si es intercambio de calor, va a ser igual a cambio de entalpía. Si es intercambio de trabajo mecánico, también va a ser igual a cambio de entalpía. Es decir que inmediatamente yo puedo escribir que el trabajo de la turbina va a ser igual a la entalpía 1 menos la entalpía 2, volcando la cosa por el signo negativo. Mientras que el trabajo del compresor será igual a la entalpía 3 menos la entalpía 4. El calor Q0 absorbido por el evaporador será igual a la entalpía 3 menos la entalpía 2. Y el calor Q1 cedido en el condensador será igual a la entalpía 1 menos la entalpía 4. Creo que estamos de acuerdo en esto, ¿verdad? Por supuesto, esto es positivo, esto va a resultar negativo, esto será positivo y esto otro resultará negativo. La cuestión es que hemos dicho que si se toma como sistema termodinámico todo el conjunto, entonces lo único que intercambia este sistema, que es cerrado, es calor y o trabajo mecánico. Entonces, por acá tenemos circulando en la instalación este flujo másico que estamos diciendo que es constante y en el sentido de que están marcados de acuerdo con la flechita. En definitiva, ¿qué es lo que hace esta instalación? Que ya lo dijimos antes. Es que gracias al trabajo neto,
porque resulta que el trabajo de la turbina es mucho menor que el trabajo del compresor, o sea que hay un consumo de trabajo, hay un trabajo neto negativo. Es que gracias a este consumo de trabajo mecánico se puede trasladar calor absorbiéndolo al evaporador y luego descargándolo en el eh, condensador. Y nos encontramos con que el traslado es de menor a mayor temperatura, cosa que naturalmente es imposible de que ocurra, ¿no? Y creo que terminamos con la idea de que esto que lo podemos examinar comparativamente diciendo de que en realidad es como una bomba, pero que en este caso en lugar de bombear un fluido se bombea calor. Creo que por ahí terminamos, ¿verdad? A ver si alguien me colabora con eso. Sí, ingeniero. Ya. Entonces, esto da lugar a que si yo quiero hacer una evaluación completa de la instalación, es decir, la totalidad, entonces tengo que pensar que mientras más calor se pueda transportar desde la fuente fría a temperatura T sub 0 hacia la fuente caliente, con el menor consumo de trabajo mecánico, la instalación será mejor. Eso permite establecer la definición de un parámetro de evaluación de la instalación que se llama coeficiente de operación. Algunos llaman coeficiente de funcionamiento o alguna otra cosita, pero que no es otra cosa que una relación matemática entre el valor de Q sub 0 y el trabajo neto consumido por la instalación. Entonces está claro que mientras mayor sea Q sub 0 y menor sea W, pues la instalación será mejor, es decir, el coeficiente de operación será mayor. Este parámetro termodinámico de evaluación del sistema de refrigeración tiene un rango que se mueve entre estos dos extremos. ¿Cero qué significa? A ver, escucho opiniones. ¿Qué significaría que el coeficiente de operación fuera cero? Lo cual es, por supuesto, totalmente inimaginable, pero que a veces ocurre en la práctica. ¿Qué significa? Que a pesar de que haya consumo de trabajo mecánico, el numerador es cero, significa que no se transporta nada de calor de la fuente fría a la fuente caliente, es decir, el sistema no enfría. A veces eso ocurre con las heladeras. Yo no sé si ustedes han tenido la posibilidad de vivir algún evento de esta clase. Les pregunto. Estoy tratando de que esto sea más conversado que relatado, pero no logro hacerles cosquillas. Entonces, usted va a investigar el siguiente asunto para que redondeemos el ejemplo. ¿Por qué en las heladeras a veces se encuentra esta situación? La máquina está enchufada, hace ruido como si estuviera funcionando, pero no enfría. ¿Está claro lo que estoy planteando? Pregunta de examen. Digamos que esa es la situación del extremo más malo, cero. Y el extremo inalcanzable, por supuesto, es el infinito. ¿Qué significaría eso? Que el denominador de esta expresión matemática debería ser cero. ¿Qué significa eso? Que no necesita usted un compresor. Así no necesita gastar en trabajo mecánico, lo cual es completamente falso, porque el calor por sí solo no va a ir de menor a mayor temperatura, por lo menos en esta vida. No sé si en la próxima de repente cambia.
Entonces, estamos planteando de que todas las instalaciones de refrigeración, el tipo que estamos mencionando, van a tener un coeficiente de operación mayor a 0, menor que infinito, pero para dar una referencia un poco más precisa, mayor que 1. No me acuerdo si les pasé el documento que les prometí sobre este tema. Quisiera que alguien me responda. Creo que no, ingeniero. No, ¿Ah? ingeniero, no. ¿Nada? Ya, enseguida, tras que termine la clase, se los voy a hacer llegar para que ustedes tengan, digamos, rápidamente un contraste, ¿no? De todo lo que estamos diciendo. Bueno, separadamente hemos identificado trabajo producido por la turbina, trabajo producido por el compresor y los calores intercambiados. Bueno, resulta que este planteamiento que estamos haciendo es totalmente teórico, porque está basado en un ciclo que, por supuesto, jamás en la vida va a ocurrir, el ciclo de Carnot. Entonces, por razones ya sean prácticas, económicas incluso, o de limitación de los equipamientos, este sistema se ve alterado y el ciclo, por supuesto, también. Por ejemplo, la turbina produce poco trabajo mecánico y es una máquina cara. ¿Por qué produce trabajo mecánico? Ya lo dijimos, porque el proceso 1-2 está muy pegado a la curva de líquidos y los líquidos son incompresibles y por tanto inexpansibles también, ¿no? Entonces, desde el punto de vista más práctico que termodinámico, que técnico, se ha propuesto la sustitución de la turbina por otro equipamiento que provoque el mismo enfriamiento, porque eso es lo que importa, es decir, que esta temperatura que ya dijimos va a ser menor que la temperatura ambiental, se alcance. Y entonces la propuesta es que el proceso pudiera ser algo como esto. ¿Qué es lo que estoy planteando? El proceso 1-2', un proceso irreversible o un proceso real, que bien puede ser algo que usted estudió en termo 1, es decir, un proceso en donde el fluido se expande, disminuye su presión y en este caso disminuye su temperatura. ¿Cómo se llama? Y que es adiabático, por supuesto. ¿Cómo se llama este proceso? Se llama así: estrangulamiento. Y la principal característica del estrangulamiento es que se provoca una disminución de la presión y eso acarrea la disminución de temperatura en el caso de los refrigerantes. Quisiera que me digan qué dispositivo es el emblemático para provocar, porque en este caso es provocado un estrangulamiento. Escucho. Bueno, les vuelvo a recalcar que los exámenes pueden ser así, como estamos haciendo la clase. Yo les voy lanzando preguntas, bueno, y estas pueden ser escritas, ¿no? Y entonces usted va a tener que responder. ¿Válvulas, ingeniero? Ya, una válvula. Entonces, nos encontramos con un dispositivo que si bien no produce trabajo mecánico, va a permitir que el fluido, el refrigerante, se enfríe tanto como si se tratara de una turbina. Por supuesto que desde el punto de vista eminentemente termodinámico, este proceso es peor, pero desde el punto de vista práctico y económico, si quieren, resulta mucho más ventajoso porque la válvula es algo muy simple y muy barato en comparación con lo que puede ser una turbina.
De tal manera que en la instalación, ahora vamos provocando la modificación correspondiente. Hacemos desaparecer la turbina. Y entonces en lugar de la turbina se instala un dispositivo de estrangulamiento. ¿Por qué digo así y no preciso una válvula? Porque hay diferentes tipos de dispositivos de estrangulamiento y entre ellos está la categoría de válvulas, que las hay de distintos tipos. Entonces, como tarea, también usted va a recopilar información sobre cuáles son los dispositivos de estrangulamiento más utilizados en estas instalaciones. ¿Está claro lo que estoy planteando? Sí, ingeniero. Ya, entonces anótelo y usted lo busca, lo lee, lo asimila, lo entiende y lo tiene listo por si las cosas apuran. Entonces, de esta manera, nos encontramos con que ahora el proceso en el evaporador comienza en el estado 2'. Y enseguida viene otra modificación que guarda relación con lo que uno de ustedes me estuvo diciendo hace un momento, que se hace cuando tal cosa. Fíjense que el proceso 3-4 está previsto de que comience con una mezcla de líquido y vapor y termine con vapor saturado. Este proceso no es factible prácticamente en un compresor. Entonces, ¿qué es lo que se ha previsto para que el ciclo o el planteamiento que hagamos por lo menos respete esta limitación de los compresores? Es que el proceso, en lugar de ser 3-4, por lo menos sea como este que estoy dibujando entre las dos presiones, P0 y P1, y que estoy indicando con 3', 4'. ¿Lo ven? Es decir que el evaporador debe terminar su proceso por lo menos en el estado 3', es decir, generando acá un vapor saturado seco, de tal manera que el compresor no tenga ningún inconveniente por una posible presencia de líquido. Y entonces el proceso de compresión se dice ahora que es un proceso de compresión seca, porque en ningún momento aparece líquido, a diferencia de 3-4, que sería una compresión húmeda. No sé si está claro para la persona que me hizo la consulta hace un momento. Sí, ingeniero, está claro. Entonces, el sistema debe ser diseñado para que se cumplan estas características. Y luego en el condensador, lógicamente, el vapor recalentado 4' deberá ser enfriado para que se sature y luego se condense de vuelta a 1. Entonces, estas modificaciones generan un ciclo que será el ciclo 1, 2', 3', 4', 1, que se conoce con el nombre de ciclo estándar, estoy escribiendo en castellano, de refrigeración o ciclo saturado simple, por si acaso. Entonces, el coeficiente de operación en este ciclo, si queremos hacer una evaluación del mismo, por supuesto va a resultar en un valor menor que el coeficiente de operación del ciclo de Carnot. Pero lo vamos a poder calcular, calcular de esta manera, teniendo en cuenta de que ahora
lo único que tenemos en relación con el trabajo mecánico es el consumo establecido por el compresor. Y entonces, el valor Q sub 0, en este caso, será igual a la entalpía 3' menos la entalpía 2', mientras que el trabajo de compresión ahora va a resultar igual a esta diferencia de entalpía. Entonces, si yo me agencio los datos de entalpía, inmediatamente puedo determinar para las mismas condiciones del ciclo de Carnot el nuevo coeficiente de operación y hacer la comparación. Si ustedes quieren hacer algún ejercicio, quieren practicar, yo les puedo dar algunos datos. Por ejemplo, considere que T sub 1 sea igual a una temperatura de 40 grados centígrados. Esta temperatura tiene que ser mayor que la temperatura ambiental porque esta cantidad de calor Q sub 1 tiene que ir a parar al medio ambiente. Entonces tiene que haber una diferencia de temperatura para que se pueda transmitir el calor. Mientras que T sub 0 va a depender de para qué quiero el frío, si es más frío o menos frío, pero pongámosle el dato de menos 20 grados centígrados. Entonces, con estos dos datos, usted puede calcular el coeficiente de operación del ciclo de Carnot y del ciclo estándar de refrigeración, porque para determinar los distintos estados termodinámicos es suficiente con este dato y este dato. ¿Está claro lo que estoy planteando? Ojalá hagan el ejercicio y me puedan comentar qué valores obtuvieron para que tal vez podamos hacer algún comentario de refuerzo. Y sigo avisando cosas para que las tenga en consideración. Este valor Q sub 0 que tenemos definido para el ciclo estándar este valor Q sub 0 que es igual a la diferencia de entalpía entre 3' y 2' para el ciclo que hemos dibujado, se lo conoce con el nombre de efecto refrigerante. Entonces usted tiene que memorizar esto. De tal manera que el coeficiente de operación no es otra cosa que el cociente entre el efecto refrigerante y el trabajo de compresión. Pero quiero mostrarles algo más para terminar este asunto. Esto es 3', corrijo. La entalpía 2', voy a marcar este estado y lo voy a poner como 3 doble prima. Resulta de tomar en consideración la entalpía de este líquido saturado 3 doble prima y este vapor saturado 3' con el título que corresponda al estado 2'. Es decir, esto es igual a este valor más este valor. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Nadie responde nada. Bueno, si este valor H sub 2' lo reemplazo acá, entonces, ¿qué voy a tener? El efecto refrigerante va a ser igual a H sub 3' menos todo esto que tenemos anotado abajo, que sería el título en 2' por H sub 3' menos
1 menos el título por H sub 3 doble prima. Y entonces yo puedo factorizar, sacar factor común H sub 3 prima, que quedaría multiplicando a 1 menos el título en 2 prima, menos 1 menos el título en 2 prima por H sub 3 doble prima. Y luego, finalmente, asocio estos valores y voy a tener esto. ¿Qué es lo que estoy queriendo mostrar? Que el efecto refrigerante va a quedar influenciado por este factor y por este otro factor. ¿Qué representa 1 menos el título? Fíjense que acá, ingresando al evaporador, mire el dibujo de la izquierda donde he puesto la flechita, se tiene una mezcla con un cierto título. En esa mezcla, ¿qué representa 1 menos el título? Alguien que conteste. ¿Qué es el título en una mezcla de líquido y vapor saturado? ¿Qué representa el título? Y consecuentemente, ¿qué representa 1 menos el título? Eso, ¿verdad? El título es la fracción de vapor y 1 menos el título la fracción de líquido. Entonces, fíjense que mientras mayor sea esta fracción de líquido, mayor será el efecto refrigerante. Por lo tanto, hay que procurar que el título en la entrada del evaporador sea el más bajo posible, de tal manera que este factor que aparece acá sea el mayor posible. ¿Cuál sería la situación extrema? La situación extrema sería que el título en 2' sea 0, es decir, que todo lo que esté entrando sea líquido, todo lo que esté entrando al evaporador. En ese caso, el efecto refrigerante, independientemente de este otro parámetro, será máximo. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Sí, ingeniero. Ya. Esto, digamos, por la parte del primer factor, que puede dar lugar, vuelvo a repetir, a una situación en donde si garantizo que todo lo que entra es líquido, entonces voy a conseguir el efecto refrigerante máximo. El otro factor, esta diferencia entre 3' y 3 doble prima, es la diferencia en entalpía entre el vapor saturado seco y el líquido saturado a la misma temperatura T sub 0 o a la misma presión P sub 0. Este es un valor que usted, conocida la presión o la temperatura, lo va a encontrar en las tablas de propiedad de los refrigerantes y es ni más ni menos que la cantidad de calor que permite que el líquido 3 doble prima pueda convertirse en vapor. Eso se llama calor latente de vaporización y es función, vuelvo a repetir, de la presión o la temperatura. Y por supuesto del tipo de refrigerante, ¿no? Porque va a depender de las propiedades de cada uno. Entonces, si yo determino, primero, qué refrigerante voy a usar, segundo, a qué presión lo voy a usar, inmediatamente queda conocido este valor que ya quedaría acá como una constante. Y entonces, con lo único que yo puedo jugar para modificar el efecto refrigerante dadas estas condiciones es con la fracción de líquido. Y para eso hay unos dispositivos que se añaden a estas instalaciones que permiten lograr una mejora en el título
de la mezcla que entra al evaporador. Entonces usted investigue cómo se llama el dispositivo que se usa para este fin. Espero que esté claro lo que estoy planteando, porque si lo pregunto después no me digan que no se los dije o no les avisé. ¿Estamos? Ya, quedan pocos minutos. ¿Preguntas? Antes de que nos estemos despidiendo. Hasta el viernes, por supuesto. Esto lo van a poder complementar con una buena lectura, un buen estudio del documentito que les voy a mandar, que también es un extracto del libro de Gordon, de termodinámica. Pero si usted quiere incursionar conociendo un poco más de refrigeración, les recomiendo que usted busque este texto. Este libro tiene como título Refrigeración y acondicionamiento de aire, y va a ser de utilidad también para el último tema que tenemos previsto en el programa de la materia. Me refiero a la psicometría. ¿Ok? ¿Comentarios? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ningún ingeniero. No se olvide mandarnos el archivo, por favor. Sí, lo dejamos acá entonces hasta el viernes. Me despido de todos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.